Hola, cordial saludo. Bueno, el día de hoy vamos a analizar cómo se liquidan las deducciones en la declaración de renta de una persona natural, especialmente para entender cómo se calculan los dependientes económicos, teniendo en cuenta que la reforma tributaria de diciembre del año 22, la 2277, realizó modificaciones al respecto y permitió, o ahora mediante esa norma, se permite deducciones adicionales por dependientes económicos. Antes solamente los trabajadores, los que tenían ingresos por una relación laboral o por una relación legal y reglamentaria, eran los únicos que podían tener eh, deducción por dependientes económicos, y en este caso una sola deducción. Entonces veamos a ver cómo se liquidan las deducciones para efectos de declaración de renta en Colombia. Previamente he preparado un Excel donde tengo consolidado los ingresos. Este es un contribuyente, persona natural, asalariado, digámoslo así, es empleado de una entidad con contrato de trabajo. Esto para efecto de renta se llama ingresos provenientes de una relación laboral. Entonces, previamente he preparado un Excel donde dice, bueno, por aquí tenemos el certificado de ingresos y retenciones de esta persona, donde dice que él durante el año 2023 ganó 51.040.000 pesos por concepto de salarios, que por prestaciones sociales el patrono le pagó 4.389.000, que por intereses sobre cesantía el patrono le pagó 335.000 pesos, que le consignó al fondo de cesantía 2.790.000, esto para un total de 58.554.000. Y que por otro lado, esta persona o el patrono le descontó aportes obligatorios a salud por 1.627.000 y aportes obligatorios a pensión por 1.627.000. Esta información que está consagrada en este certificado de ingresos y retenciones, pues la he organizado aquí en este Excel, porque pues hay que tener en cuenta el monto de los ingresos para poder trabajar las deducciones. Es decir, las deducciones que aplico en la declaración de renta están supeditadas en gran manera a los ingresos que obtiene el trabajador. Ojo que en el certificado de ingresos y retenciones, estos son los ingresos que están certificados en el certificado de ingresos y retenciones. No aparece esta contribución de la caja de compensación familiar, subsidio familiar que recibió el trabajador, pero sí aparece en la información exógena. Entonces, además de los ingresos que están en el certificado de ingresos y retenciones, pues voy a tener que sumarle el ingreso por el subsidio familiar. Entonces tenemos un contribuyente con un total de ingresos por renta de trabajo provenientes de una relación laboral por un total de 59.654.800 pesos. A eso entonces les contamos como a título de ingreso no constitutivo de renta los aportes obligatorios a salud, que ya dijimos 1.627.000, pensión 1.627.000 para un total de 3.254.000, y nos quedamos entonces con una renta líquida de 56.400.800, que será la diferencia entre el total de ingresos por rentas de trabajo menos los ingresos no constitutivos de renta. Listo. Aquí en esta sección voy a liquidar las deducciones, y en esta sección voy a liquidar las rentas exentas, pero por el día de hoy este video pues va enfocado únicamente a la liquidación de esta sección que se llaman las deducciones.
El decreto 2231 de diciembre del 23 establece, a ver si creo que lo tengo por aquí abierto, en su artículo número 3, que modifica el artículo 1.2.1.20.3 del decreto reglamentario 1625 del 2016, dice que serán deducciones aplicables a la declaración de renta de personas naturales las establecidas en el artículo 119. Ese artículo habla sobre los intereses que paga el contribuyente por préstamos para vivienda y por préstamos para educación, obviamente con sus limitaciones, entonces hay que tener mucho cuidado con las limitaciones. Dice que también es deducible o deducción el inciso 6 del artículo 126-1 del Estatuto Tributario, y este artículo habla de los aportes que realice los trabajadores a título de los independientes, a título de cesantías en un fondo de cesantía. Es decir, una persona independiente, un profesional independiente, un trabajador independiente, perfectamente puede ahorrar en un fondo de cesantías a título de cesantías. A cambio de tener, por ejemplo, una cuenta de ahorros, puede ahorrar a título de cesantías, y esto le permite tener beneficios, como en este caso, en la declaración de renta, que esos aportes o esos ahorros los puede aplicar a manera de deducción, y obviamente le va a bajar la base gravable sobre la cual vamos a aplicar el impuesto. Obviamente hay que tener en cuenta las condiciones, ¿no? Que hay que esas cesantías hay que tenerlas durante un tiempo determinado, y en fin. Otra deducción es el inciso número 2 del numeral 3 del artículo 336. Este fue una de las modificaciones que realizó la ley 2277, en el sentido de que permite deducir, ojo, por el artículo 336, 4 dependientes económicos, 72 VT por cada uno de ellos. Y el artículo 387 también es otra deducción que habla de un dependiente económico, que era el que siempre veníamos trabajando. Entonces, básicamente estas son las deducciones que se puede aplicar a una persona natural. Y aquí no habla de la deducción por el 50% del gravamen al movimiento financiero. Este es un error que tuvo la norma, que tiene la norma, porque el 50% de los gravamen a los movimientos financieros también es deducible, así como se contempla en el artículo 115, por aquí lo tengo, del Estatuto Tributario, que dice que el gravamen a los movimientos financieros sea deducible en un 50%, que haya sido efectivamente pagado por el contribuyente durante el respectivo año gravable, independientemente que tenga relación de causalidad o no, y que estén certificados por el agente retenedor, es decir, por la entidad financiera que retuvo ese movimiento financiero. Esta deducción no está mencionada en el artículo, en el 2231, el decreto 2231, pero también es una deducción aplicable. Entonces, veamos las deducciones que se pueden aplicar a una persona natural. Intereses por crédito de vivienda, intereses por crédito para estudio, contemplado en el artículo 119, dependiente económico, numeral artículo 336 y artículo 387, gravamen en los movimientos financieros, artículo 115, 1% de las compras ajustadas a los requisitos. Bueno, esto también está contemplado en el artículo 336, que tampoco está mencionado en el 2231. Y faltaría aquí mencionar los aportes a título de cesantías que realice un partícipe independiente en manera de ahorro en un fondo de cesantía. Entonces, a esta persona, este contribuyente sobre el cual estoy liquidando, es una persona real, ¿sí? Es lo denominado Justin Joselito Joselín, cédula tal, año gravable 2023. Tener en cuenta que para el año gravable 2023 la VT estaba en 42.412 pesos, bien importante.
Entonces, repito, tengo unos ingresos por rentas de trabajo de 59.654.800, unos ingresos no constitutivos de renta de 3.254.000 para finalmente una renta líquida de 56.400.800. Esa persona no tiene intereses por crédito de vivienda, voy a poner cero, tampoco para estudio. Si tuviese, pues habría que mirar qué tanto pagó en el año y las limitaciones que tiene. Lo podemos corroborar en el artículo 387 también, que dice: en caso de trabajador que tenga derecho a deducción por intereses o corrección monetaria en virtud de préstamos para adquisición de vivienda, la base de retención, bueno, 100 VT mensuales. Este es el limitante de los intereses que haya pagado si el trabajador pagó intereses para vivienda. El gravamen a los movimientos financieros, el 50%, debe estar certificado por la entidad financiera. Voy a suponer que esta persona, ojo porque no tengo certificado en este momento, vamos a suponer que el banco le descontó 150.000 pesos de gravamen a los movimientos financieros. El 50% de 150.000 serían 75.000. Voy a dejar de última este renglón de dependiente económico, que básicamente es el eje central de este video, que es donde me han pedido que explique, que genere un video explicando cómo se descuentan los dependientes económicos. Y el artículo 336 también en su, vamos a ver por aquí, artículo 336. En su numeral 5, artículo 330 en su numeral 5, dispone que todas las personas naturales que tengan ingresos provenientes clasificables en la cédula general, es decir, ingresos que provengan de rentas de trabajo, rentas de capital o rentas no laborales, pueden deducirse el 1% de todas las compras que hayan tenido durante el año, siempre y cuando esas compras no hayan sido aplicadas en la declaración de renta, o bien como costo o bien como gasto deducible en renta. Y obviamente con algunos requisitos, por ejemplo, que haya sido la compra facturada electrónicamente por alguien obligado a facturar electrónicamente, que los pagos se hayan realizado mediante tarjeta de débito, crédito, transferencia o giro, es decir, que utilizando intermediarios financieros vigilados por la Super. ¿Dónde puedo encontrar esa información? Desafortunadamente para este año, la exógena que le aparece en la página de la DIAN a los contribuyentes, aparece una información adicional, un archivo adicional, y es la relación de todas las facturas de compra que tuvo esa persona natural. Entonces habrá que revisar de esas facturas cuáles reúnen los requisitos para aplicar el 1%. Esta persona, además de la relación del archivo que les estoy comentando, pues en la exógena, que es el archivo tradicional que ha venido facilitando la administración tributaria para los contribuyentes, también introdujo en algún lado, aquí en su encabezado dice tope número 5, las compras habilitadas para aplicar el 1%, pero no hay que confiar porque habrán algunos contribuyentes que estas compras hayan sido, por ejemplo, comerciante, y esas compras, muchas de esas haya sido por compra de mercancía. Entonces esas son facturas de compra aplicadas como costo que no dejarían o no servirían para, o habría que excluirlas para calcular el 1% de todas las compras. Esta, como es una persona natural, asalariado, pues no tiene problema, y la administración tributaria ha dicho que de todas las compras que realizó este contribuyente por facturación electrónica, la única habilitada es una de 140.000 pesos, y en ese sentido pues tomaríamos como deducción el 1% de 140.000 pesos, que serían 1.400. Entonces voy aquí en el archivo a ubicar 1.400
como deducción por concepto del 1% de las compras establecidas en el numeral 5 del artículo 336 del Estatuto Tributario. Y entonces ya dentro de todas las deducciones que tenía previstas para este contribuyente, ya he mencionado crédito de vivienda no tiene, intereses para crédito de vivienda no tiene, intereses para crédito de estudio no tiene, movimientos, gravamen al aumento financiero de 35.000 deducción, 1.400 del 1% de compras de las compras. Vamos a hacer la liquidación del dependiente económico. Entonces, ¿cuánto vamos a descontar por concepto de dependiente económicos a título de deducciones en esta declaración de renta? Entonces, por aquí ya he creado un pequeño archivo. Voy a hacer la liquidación de los dependientes económicos. Ojo entonces que para este año tendríamos dependientes económicos, digámoslo así, por 2 días. Uno, por el artículo 3, voy a colocarlo aquí, vía 1, que es el dependiente económico establecido en el artículo 387 del Estatuto Tributario, que era el que siempre veníamos trabajando. Y tendríamos otros dependientes económicos que vendrían por la vía número 2. Vamos a suponerlo así, voy a mencionarlo así, que vienen por la vía número 2. Entonces, cuando yo digo que los dependientes económicos vienen por vía distinta, quiere decir que por el artículo 387 me puedo deducir un dependiente económico, que es lo que establece el inciso 2 de ese artículo 387. Y por el artículo 336 me puedo deducir 4 dependientes económicos. Es diferente la tasación de cada del 387 y la tasación del 336. El numeral 5 del artículo 336 en el inciso 2 establece que me puedo deducir 4 dependientes económicos. Por el 387 me puedo deducir el 1%, un dependiente económico, que era lo que veníamos trabajando normalmente, un dependiente económico que se tasa el 10% de los ingresos brutos por rentas de trabajo, y en el artículo 336 me puedo deducir 4 dependientes económicos hasta 72 VT. Obviamente este tiene limitante, este 387, el dependiente del 387 me dice que hasta 32 VT mensuales. De igual manera es un dato considerable porque son arriba de millón, por ejemplo, para el año 2023, 40.412 por 32, arriba de 1.357.000 pesos sería lo que podría descontar por el dependiente económico según el 387. Bueno, entonces vamos a la práctica. Este dependiente del cual estoy hablando tiene una hija menor de edad menor de 18 años, su señora esposa, que sus ingresos en el año no superan las 260 VT, entonces clasifica como dependiente económico, y su señora madre, que depende económicamente de él y que tampoco tiene ingresos que superen las 200 VT en el año. ¿Sí? Recuerden, el artículo 387 establece cuáles serían las personas que pueden clasificar como dependiente económico. En este caso también podría clasificar el señor padre, hijos que dependan, hermanos que dependan económicamente de él, con ingresos inferiores a 260 VT, hijos entre 18 y 23 años que estén estudiando en una entidad aprobada por el Ministerio de Educación, o hijos mayores de 18 años con una limitación o discapacidad física o intelectual. Bueno, entonces vamos a hacer la liquidación de estos 3 dependientes económicos que tiene esta persona natural. La hija la vamos a liquidar, vamos a hacer la liquidación
por el artículo 387. ¿Qué dice el artículo 387? El artículo 387 me dice: el contribuyente puede deducir el 10% de sus ingresos brutos por renta de trabajo. Entonces voy a ir aquí a donde está, donde tengo el archivo de las rentas de trabajo, y me dice que todos los ingresos son 59.654.800, los ingresos brutos, la totalidad de los ingresos brutos por renta de trabajo. A eso entonces le voy a calcular el 10%. Y me dice entonces que el 10% de la totalidad de ingresos brutos por rentas de trabajo son 5.965.480. Ahora lo que debo hacer es revisar si esto no supera la limitante, que me dice que por dependiente una deducción mensual del 10% del total de los ingresos brutos provenientes de la renta laboral legal y reglamentaria por concepto dependiente hasta 32 VTs mensuales por 12 meses daría 384 VTs en el año. Ahora 384 de 1412, que es el valor de la VT, que la limitante serían 16.286.000 y tengo apenas 5.695.000, quiere decir que sí me puedo deducir ese valor. El segundo dependiente económico es la esposa, pero recuerden que el artículo 387 no me permite más de uno, o sea que solamente por el 387 liquidaría la hija. La esposa me tocaría por el artículo 336, y el artículo 336 sí me permite hasta 4 dependientes económicos, 72 VT por cada uno de ellos. Entonces por la esposa voy a tomar 72 VT, 72 VT multiplicado por 42.412. Aquí no puedo, no procede. No procede. Con la señora madre igual, el artículo 387 ya liquidé, el único que me permite, no procede la señora madre por acá. Pero por el 336 igual, 72 VT por el valor, 72 VT por 42.412, 3.053.664. Tres dependientes económicos de este contribuyente. Y ojo, porque aquí está el meollo, aquí está el punto importante de la liquidación de los dependientes económicos, y es que este dependiente económico que clasificó por el 387, el único que me puedo descontar por el 387, también lo puedo aplicar para el 336. Y alguien me dirá, ¿qué norma sustenta este procedimiento que estoy haciendo? Entonces, vamos a ver la norma. Decreto 2231. 1. Artículo número 3, que me modificó el artículo 1.2.1.20.3 del decreto reglamentario de 1625. Vamos a verlo con cautela. Dice: la deducción por dependientes económicos a que se refiere el inciso 2 del numeral 3 del artículo 336 y la del 387, deducción por el artículo 336 y por el 387, aplican únicamente a los ingresos provenientes de renta de trabajo. Y un mismo dependiente solo dará lugar a una de estas dos deducciones. Un solo dependiente, hasta ahí me está diciendo un dependiente aplica para la una o para la otra. Un dependiente o lo aplico en el 387 o lo aplico por el 336. Excepto
Cuando se tengan rentas provenientes de una relación laboral, como en el caso de este trabajador que es asalariado con contrato de trabajo, pero también lo puede aplicar a alguien que tenga una relación legal y reglamentaria. Yo tengo por ahí en internet un video donde aclaro qué es una relación laboral y qué es una relación legal y reglamentaria. Caso en el cual se podrá aplicar ambas deducciones para un mismo dependiente. Es decir, si la persona es un asalariado, como en este caso, ese dependiente, un dependiente lo puedo aplicar tanto para el 387 como para el 336. Eso es lo que me está diciendo el artículo 3 que modifica el artículo 1.2.1.20.3 del decreto reglamentario 1625. Entonces, en este caso, regreso aquí a mi archivo, a mi hojita de Excel, y me dice que si es una persona cuyos ingresos provienen de un contrato laboral o de una relación legal y reglamentaria, puede tomar un dependiente económico y liquidarlo por ambos, por el 387 y por el artículo 336. Ya lo había liquidado por el 387, ahorita lo voy a liquidar por el 336, para este caso la hija, que es el dependiente que le apliqué por el 387, lo puedo aplicar para el 336, 72 VTs por 42.412. Y entonces tendría 5.965.000 por el 337, dependiente de hija, 5.965.000 por el 337 y 3.053.000 por el 336 para un total de 9.019.000. Aquí serían, por aquí no procede, 3.053.000, 664, por aquí lo mismo. Y en total, esta persona puede aplicar como deducción por concepto de dependientes económicos 15.126.472 pesos. Voy a llevarlo acá a la liquidación general que estaba haciendo, 15.126.472. Entonces, este contribuyente al final me quedaría con las siguientes deducciones: cero intereses vivienda, cero intereses para estudio, 15.126.472 por dependiente económicos, 75.000 por gravamen a los movimientos financieros, 1.400 por el 1% de las compras realizadas, para un total de deducciones por 15.202.872. Esto sería el valor a calcular por concepto de deducciones. Nos quedaría pendiente el cálculo de las rentas exentas para que, sumados esto, las deducciones más las rentas exentas, pues revisar si está dentro de los límites establecidos en el artículo 336, que dice que la sumatoria de deducciones más rentas exentas no puede superar el 40% de la renta líquida, y aún así no puede estar por encima de las 1.340 VTs. Bueno, pero finalmente esto de renta exenta será tema de otro video para ir construyendo nuestra declaración de renta. Muchas gracias.